le adelantaba a usted que tenemos como invitado especial al senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y tengo entendido también que es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, y le agradezco mucho que se enlace para hablar sin censura. Senador, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas bien. Correctamente, sí te escucho. Pues muchas gracias, Vicente. Muy contento de estar contigo y tu gran auditorio. Gracias, senador. ¿Cómo ves este injerencismo del embajador de Estados Unidos en México, aprovechando que eres secretario en la Comisión de Relaciones para América del Norte? El presidente es tajante, es imprudente, dice Ken Salazar, y bueno, quiero escuchar tu opinión. Pues mira, Vicente, dicen que en geopolítica y sobre todo en diplomacia las formas son fondo. Y lo primero que me llama la atención de lo que publicó el embajador Kenneth Salazar fue que todo lo hace a título personal, ¿no? Eso nos llama mucho la atención porque aunque sí es efectivamente la voz de Estados Unidos, llama la atención de que en el documento jamás se refiere de manera institucional a la posición de Estados Unidos, y eso habla de que tal vez no algún cuidado que quisieron tener en esta declaración el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente es muy lamentable. Coincidimos perfectamente con el presidente de la República, estimamos que fue una equivocación haberlo hecho de esta manera y creemos que es un acto de injerencia en un tema que además, como tú sabes, ha sido muy polémico en nuestro país, que fue motivo incluso decisivo, incluso un factor decisivo para que muchos electores votaran el Plan C, ¿no? Era una de las reformas que más se anunciaba en las plazas públicas en donde estuvimos con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, es evidente que este acto tiene la finalidad de mermar la legitimidad de esta reforma, algo que nosotros consideramos que la legitimidad se la da el pueblo mexicano. Y yo he venido denunciando, Vicente, desde hace más de prácticamente en la semana en que se dieron los resultados de la elección. Esto era parte de una estrategia de la oposición y de no solo de los partidos que se encuentran en la oposición, que muchas veces obedecen a intereses conservadores. Y estos intereses conservadores yo he denunciado tanto en tribuna, en artículos que he hecho para algunos periódicos, que es una estrategia que lo que busca es deslegitimar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la estrategia consistía primero en decir que hay una sobrerepresentación, digamos, echaron en un mismo saco la sobrerepresentación que no existe, que no tiene fundamento constitucional y legal, y también el tema de la reforma judicial, que dicen muchos, ellos sin sustento también, que según afectaría los derechos del personal del Poder Judicial de la Federación, de los jueces, magistrados y de los ministros. Y esto es una estrategia en virtud de que en las elecciones, por la vía democrática, fueron apaleados el día 2 de junio, y como no les queda más, recurren a estas estrategias, y ahorita lo vemos a través de el embajador Kenneth Salazar, de Ken Salazar, pero espérate la próxima semana y espérate a finales de septiembre, a mediados de octubre, y vas a ver cómo van a recurrir a organismos internacionales para decir estas dos cosas que yo estoy sosteniendo, que hay una supuesta sobrerepresentación y que esta reforma judicial violenta los derechos y pone en peligro el Estado de Derecho en México, lo cual es una estrategia falaz, repito, que yo he venido denunciando y que se ha ido cumpliendo según hemos visto. Y ya entrándole al tema del embajador, pues me llama mucho la atención que haga este tipo de declaraciones sobre una reforma que lo que busca es fortalecer la autonomía, la independencia y sobre todo eliminar la corrupción del Poder Judicial. Y llama la atención en el contexto que está viviendo Estados Unidos. Yo recuerdo y tengo muy presente una declaración del expresidente Donald Trump, que por cierto, afortunada o desafortunadamente para nuestro país, no lo sé, creo que va a ganar las elecciones, denunciaba al Poder Judicial de los Estados Unidos como un Poder Judicial corrupto. Eso no lo digo yo, lo dice
el propio presidente Donald Trump desde junio, en donde dice que el sistema judicial de Estados Unidos es utilizado igual para responder a intereses de un cierto grupo y que no necesariamente imparten justicia. Entonces, bajo ese contexto, me parece que no hay elementos ya entrándole a la reforma, a las modificaciones que se hicieron en el dictamen que se presentó justo hace 8 días ya por parte de los integrantes del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y si tú lo analizas y cualquiera que pueda hacer un análisis objetivo del contenido de esa reforma se va a dar cuenta que en ninguna manera se vulnera la autonomía del Poder Judicial, que de ninguna manera se deja, ¿no?, como muchos han argumentado, en facultad del Ejecutivo la manipulación de la justicia o de la administración de justicia en nuestro país. Entonces, en resumen, pues creo que no tienen sustento sus declaraciones, creo que obedecen a intereses particulares, porque también se da en el contexto, no hay que quitarlo y hay que traerlo a relieve, el hecho de que se da a unos cuantos días de que el presidente presentara también una denuncia pública y además por las vías institucionales del financiamiento que ha dado la Embajada de Estados Unidos a grupos opositores al gobierno y que de manera velada financian el acceso a medios para difundir una posición contraria a la de un gobierno democrático. Y eso ya también es lamentable. Entonces, se vino la respuesta diciendo que desde inicios de este año ya no se iba a dar financiamiento, pero hay que decirlo, estuvieron financiando prácticamente todos los 5 años, los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel, a grupos que la finalidad que tenían era incidir también en los resultados electorales. Entonces, en ese contexto es en el que hay que tener esta declaración, repito, que desde el texto llama mucho la atención que le haga título personal. Y cuando yo le estaba leyendo, Vicente, quiero decirte como anécdota que me llamó mucho la atención que hiciera mención que había estado en Irak y en Afganistán, ¿no? Porque eso no sé si es para respaldar la injerencia, o sea, que es como una costumbre, o más bien como una cuestión de para sostener lo que iba a decir. Entonces me llamó mucho la atención también eso que haya traído a colación sus antecedentes en países en donde Estados Unidos no necesariamente llevó justicia. Senador, Vicente. permíteme pedirle al equipo de producción que vuelva a intentar la conexión, porque creo que la conexión de internet se ha bajado. Veo que estás en el Senado de la República y vamos a regresar precisamente con el vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente a la brevedad. Desafortunadamente, pues, las pruebas que realizan los equipos de producción muchas veces no terminan siendo efectivas ante esta situación, pero vamos a ver si logramos restablecer la comunicación como se debe, precisamente con el senador. En cualquier momento podría volverse a conectar con nosotros el senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Cecilia Vega, por favor, comuníqueme cuando tengamos ya de nuevo al senador y déjeme, mientras regrese el senador, déjeme escuchar parte de lo que dijo Claudia Zavala, la consejera del INE, que busca tumbar, así como patada de ahogado de último minuto, la mayoría calificada que ganó en las urnas y que de acuerdo a la Constitución le corresponde a Morena, PT y Verde. Pues los intereses conservadores en el INE intentando defender al Poder Judicial con esta mamarrachada de sobrerepresentación que tanto han cacareado. Adelante, don David. Ha hecho la solicitud desde el día de ayer. Creo que estamos listos para apoyar a la consejera. Sí. Muchas gracias, presidenta. La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad. Ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños
que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobrerrepresentación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar, mediante subsecuentes operaciones aritméticas, la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Para claridad de quienes nos escuchan y de las y los integrantes de este Consejo General, quiero precisar que los argumentos con los que voy a sustentar lo que acabo de decir se derivan de una traducción aritmética de lo que establece literalmente la Constitución y el acuerdo de este Consejo General 645 de 2023. Por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que, para determinar los límites de sobrerrepresentación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi 4,5 millones de votos a cada partido político. Déjenme parar aquí esta exposición que acaba de hacer en el INE Claudia Zavala, a quien hemos señalado por sus intereses conservadores, calderonistas, una mujer señalada de proteger los intereses de los Lorenzo Córdoba y de los Ciro Murayama en el Instituto Nacional Electoral. Esta es opinión mía, de los personajes que no dejan trabajar como se tendría que dejar trabajar a la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y ahora con esta iniciativa propuesta como patada de ahogado, intenta detener, así como lo ha dicho el presidente, a través de esta campañita de la supuesta sobrerepresentación. Al final lo que intentan detener es la reforma al Poder Judicial. Entiendo que es un órgano autónomo, que es una institución autónoma, pero quiero escuchar también la opinión del senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que habla con nosotros sin censura y ya está de regreso. Senador, ¿cómo ve pues estos esfuerzos de último minuto hasta en el INE para detener la supuesta sobrerepresentación, que en realidad lo que quieren detener es la reforma judicial, senador? Claro, pues repito, es para mí un acto de desesperación también, y además es tratar de robar lo que no pudo ganar la oposición en las urnas. Nosotros hemos insistido, no hay elementos ni argumentos jurídicos, constitucionales o legales que les den la razón. Ellos comienzan a hacer el análisis normalmente a partir del artículo 54 constitucional, Vicente, y nosotros hemos insistido que el análisis se debe realizar a partir del artículo 52 de nuestra Constitución, que establece cuáles son las dos vías para llegar a la Cámara de Diputados, que es donde se da el problema de la asignación de las curules plurinominales principalmente. En el Senado, digamos que no hay esta discusión. Y entonces el artículo 52 lo que te dice es que hay dos principios: el de mayoría relativa a través de un sistema de distritos electorales uninominales, que lo que quiere decir es que ahí gana de los 4 o 5 candidatos que haya el que reciba más votos, así sea un solo voto, esa persona va a ganar. Y así se distribuyen 300 curules, 300 asientos en la Cámara de Diputados de los 500. Esos 300 representan el 60%. ¿Cómo le fue ahí a la oposición? Solo ganaron, imagínate, de los 300, solo ganaron 44 distritos. Y por
oposición está MC, está el PRI, está el PAN, está el PRD y hasta un independiente. Todos ellos juntos solo ganaron el 15% de esas 300 curules. Y luego el mismo artículo te dice, el otro principio por el que puedes llegar a la Cámara de Diputados es el principio de representación proporcional que se da mediante un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales, que lo que quiere decir es, una vez que ya se repartieron las 300 curules porque ganaron ahí por un voto, aunque sea X candidato, las otras 200 curules se van a repartir a través, tomando en consideración pues la votación recibida. Y yo siempre pongo el ejemplo, ya sea del PRI o de MC, que ganaron aproximadamente 11% de los votos a nivel nacional, de los votos netos, vamos a decirlo, ya quitando los del PRD que no se cuentan porque no alcanzó el registro, la de los votos nulos, los de los votos de personas que no aparecían inscritas como candidatos, y entonces, quitando eso, la votación que recibe PRI y MC es de aproximadamente 11%. ¿Cuál es la trampa, Vicente, para que lo entendamos fácilmente? MC y PRI y PAN quieren que ese, por ejemplo, 11% se aplique sobre las 500 curules. Entonces, si tú tienes un 11% sobre las 500, pues ellos van a pelear, por ejemplo, MC que le den 55, que es más o menos el criterio que sostiene esta consejera. Pero es considerando las 500, y no es así, solo se debe de considerar respecto de las 200 libres, porque recordemos que las otras 300 ya tienen nombre y apellido de una persona que ganó, repito, aunque sea por un solo voto. Entonces, lo que buscan es que Morena, que ganó junto con sus aliados, el PT y el Verde, 256 curules, que ya tienen, repito, nombre y apellido, quitárselas. Imagínate, si se aprueba este criterio de la consejera, lo que pasaría es que le quitarían a personas que ya ganaron su curul y que ganaron esa curul a través del primer sistema que menciona el artículo 52 constitucional. Luego, el artículo 54, aquellos hacen mención y del que se agarran para decir respecto de la fracción quinta que habla del 8% que es el excedente, pues el artículo es bien claro e invitamos a todo tu público que consulte, bajen el PDF de la Constitución, lean el artículo 54 y desde el primer párrafo se van a dar cuenta que solo se refiere a esas 200 curules que representan el 40% de la Cámara de Diputados. Y cada una de las fracciones, yo divido el artículo en dos partes. Las primeras 3 fracciones te dicen cuáles son los requisitos que deben de cumplir los partidos políticos para tener derecho a un diputado plurinominal. Y la primera fracción lo que te dice es, bueno, tienes que tener candidatos en 200 distritos uninominales, electorales uninominales. Entonces, ahí entró una nueva discusión en esta primera fracción, Vicente, porque la oposición, al no tener argumentos, al decirle, oye, no, te estás equivocando y es evidente tu farsa y es evidente tu intención de robarte curules que el pueblo de México no te dio en las elecciones, entonces ellos recurren a trampas, ¿no? Y entonces ahora, a través de un dicho de los que tú acabas de mencionar, de Ciro Murayama, e incluso de José Woldenberg, sostenían y decían, no, pero es que Morena no tuvo candidatos en 200 distritos uninominales y por lo tanto no tendrían derecho ni siquiera a un diputado plurinominal. Algo que es absurdo viniendo de alguien que fue consejero presidente o alguien que formó parte del INE. Es algo absurdo, una mentira incluso descarada, porque desconocen entonces el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que establece, Vicente, que un candidato, que de entrada que los partidos políticos tienen derecho a asociarse para tener un candidato común. Lo que quiere decir que tengas un candidato común, Vicente, es que si el Morena, PT, Verde eligen a Pepe Pecas como su candidato, él cuenta para los 3. ¿Y por qué es así? Porque incluso se les prohíbe que en ese distrito en donde están poniendo como candidato de la coalición a Pepe Pecas, les prohíbe poner a otro, porque iría en contra de la propia coalición. Entonces, la figura de la coalición
no es transferencia de votos como han querido engañar la oposición. La coalición únicamente es organizarte para que en un distrito tengas a un candidato común. Por lo tanto, a lo que voy es tanto Morena, tanto el PT como el Verde, incluso como el PRI y el PAN, tuvieron candidatos en más de 200 distritos uninominales. En algunos casos ese candidato coincide para los tres partidos o para los partidos de la oposición que conformaron su frente. Entonces, esa es una mentira que ha sostenido Ciro Murayama y José Woldenberg y que de ahí retomaron, porque ellos son los que van dictando por dónde irse, ¿no? A la oposición de los partidos políticos. La fracción segunda del artículo 54 lo que te dice, ok, el siguiente requisito para que un partido político pueda tener derecho a diputados plurinominales es que el partido al final de las elecciones, los votos que reciba representen al menos el 3%. Si no tienes el 3%, además de que es un requisito constitucional para que siga el partido con su registro, tampoco va a tener, si no lo cumple, derecho a diputados plurinominales. Evidentemente, PT, Verde y Morena recibieron más del 3%, porque cuando iban a votar por este candidato común, la gente votaba por ese candidato en un recuadro de Morena, o en un recuadro del Verde, o en un recuadro del PT, de tal forma que si por Morena ese candidato recibió 100 votos, pero por el PT solo 5, solo se le consideran al PT 5, y es mentira lo que ha sostenido la oposición de que Morena le está dando sus 100 votos para que ahora tenga derecho a plurinominales. Eso también es una mentira que no tiene sustento y llama mucho la atención la facilidad con la que mienten. Y después, la tercera fracción de ese artículo, del artículo 54 constitucional, lo que dice Vicente es que los partidos que cumplan con los dos requisitos anteriores que yo mencioné, tener 200 candidatos en distritos uninominales y también tener más del 3%, dice esa fracción tercera, tendrán derecho adicionalmente e independientemente de los que haya ganado por elección directa a diputados plurinominales. Y luego ya las otras dos fracciones, la cuarta y la quinta, hablan de restricciones y dicen, ok, el límite para un partido político, y ahorita te voy a decir por qué resulta muy importante esto, todas estas fracciones empiezan diciendo partido político, el partido político qué, y cuando llegamos ahí dice, ningún partido político puede tener más de 300 diputados en la Cámara de Diputados. Ahí se agarraron también y dijeron, no, es que se debe de interpretar como coalición y aunque Morena solo no tiene más de 300, sí los tiene si le sumas a los del PT y Verde y por lo tanto se debe de considerar esa fracción como coalición y no como partido político, pero olvidan el contenido, Vicente, de otro artículo, que es el artículo 4 de la Ley General de Partidos Políticos, que cualquiera puede leer, que comienza a decirte las definiciones de lo que se va a entender por ciertos términos legales. Y ahí viene, se entiende por partido político y te dice bien claro, partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Basta de andar mintiendo porque ahí está la ley. Si ahí dijera coaliciones, sí tendrían argumentos para decir, oye, pero es que ese artículo también dice que por partido político se deben entender las coaliciones, pero no es así. Y hay un principio en derecho que establece que donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir. Entonces, esto de la sobrerepresentación ha sido una farsa, ha sido una mentira a la que le han inyectado mucho dinero. Y si decimos, ya para conectar los dos puntos que hemos abordado aquí, si decimos que mexicanos por la corrupción o contra la corrupción, no sé cómo se llamen, liderados por Claudio X González, recibían dinero de la embajada y a través de esto se les dio la posibilidad de que lo difundan, podemos decir que está conectado entonces ese financiamiento de Estados Unidos para soportar este tipo de mentiras que no tienen ningún sustento jurídico, que no tienen, por supuesto, ningún sustento constitucional. Claro. Senador, sé que tienes apretada agenda, pero me gustaría que cerráramos con reflexiones y mensajes para la audiencia como la de Sin Censura, gente de a pie, gente comprometida con la transformación, que pues está también en medio de tanto ruido, ¿no? Porque eso es
ruido de los medios de comunicación corporativos, ruido de los políticos de oposición, ruido de los voceros de los malandros, como les llamo yo con mucho respeto, senador, y ruido de personajes como este publirelacionista mercadólogo de la derecha, un tal Arturo Villegas. Fíjate nada más a qué punto están llegando personajes como este. Ni los sismos del 85 y del 2017, ni los huracanes Otis y Gilberto, ninguna catástrofe natural ha causado tanto daño a México como lo ocurrido el 1 de julio de 2018. Ese día marcó un antes y un después en la historia de este bendito y hermoso país. Ese maldito día, porque de verdad es maldito, fue el principio del fin del México democrático, plural, moderno y en crecimiento que tanto soñamos. Íbamos en camino a codearnos con las principales potencias del mundo y con las democracias más respetadas. Ese día, 30 millones de mexicanos decidieron darle poder a un tirano que llegó por la vía democrática y ahora está a punto de destruir la misma. 6 años le bastaron para destruir todo lo que se había construido en décadas. Lo único que puedo decirles es que si se pueden ir del país, háganlo. Muchos no podremos y nos tocará vivir la dictadura ideológica del obradorismo. Dios bendiga a este país y a todos sus ciudadanos de bien. Perdón por el sarcasmo, pero pues así está, igual que Pedro Ferriz de Con, que dice que ya encontró el algoritmo con el que se cometió fraude el pasado 2 de junio. ¿Con qué cierras, senador? Mira, yo cierro agradeciendo al pueblo de México, porque si hoy es posible esta reforma constitucional es porque el pueblo de México se informó primero, escuchó los argumentos por los cuales sostenía este movimiento de transformación al que pertenezco, de Morena, PT Verde, y salieron a votar porque sabían que la única forma de sacar a nuestro país adelante es a través de la vía democrática. Y ese día salieron las mexicanas, los mexicanos a darnos un voto de confianza y a decir queremos transformar el país y dentro de esas transformaciones queremos que se democratice el poder judicial. A ellos decirles primero muchísimas gracias, segundo decir vamos a defender ese mandato que nos dieron, ese mandato que le dieron a este movimiento de transformación, lo vamos a defender manteniendo informados de lo que está sucediendo, cuál es la realidad para que no se dejen asustar y también decirles que vamos a estar pidiendo de su apoyo para que también ellos nos ayuden, como tú ahorita decías bien, no hay mejor comunicación que la que se da en el hogar, con los amigos, con los familiares, informarlos cuando veamos que alguien está extraviado y que ha caído en estas mentiras que sube la oposición, que ellos nos ayuden a informar al pueblo. Y también decirles, la oposición tiene varias características como esta persona a la que tú te referías. Primero, el odio, ¿no? Es una de las características de los conservadores, el odio. Otra característica muy marcada que tienen es el delirio de superioridad, de sentirse más inteligentes que los demás, de sentirse que ellos son los únicos que tienen la verdad. Otra característica, Vicente, es que les encanta el injerencismo, les encanta el intervencionismo. Recordemos ese espíritu conservador, por eso se llama conservador, fue el mismo que trajo a Maximiliano a que fuera emperador de México. Recordemos que fueron mexicanos ultraconservadores que estaban en contra de la República que estaba construyendo Benito Juárez y todas las a mitades del siglo XIX y fueron a Europa con tal de que alguien les trajera aquí. ¿Con qué finalidad? Mantener privilegios, que esa riqueza, que esa es otra característica de la oposición, que son muy corruptos y que solo pueden hacer riqueza a través de la corrupción. Ese es el problema. Hay grandes empresarios en México, pero solo los que están en contra de esto, si te das cuenta, son aquellos que han logrado su riqueza, que han logrado sus privilegios a través de la corrupción, jugando sucio, pues, jugando con una competencia que no es una competencia honesta, una competencia leal. Y decirles también que en los próximos días, ojalá me equivoque, pero en mi lectura de las próximas semanas, Vicente, se va a aprobar. No hay argumentos constitucionales para no darle las 2/3 partes a este movimiento de transformación en la Cámara de Diputados. Se va a construir en el Senado de la República el acuerdo y esta reforma al Poder Judicial va a salir adelante. Después, ¿qué va a suceder? Pues vamos a ver a la oposición recurriendo a organismos internacionales. La OEA
ya los está esperando con los brazos abiertos Luis Almagro para decirles bienvenidos, vénganse a llorar acá y yo me voy a posicionar en favor de ustedes, en contra de eso. Entonces avisarle a los mexicanos que cuando vean esto no se preocupen, la OEA ha sido también un lugar que ha sido tomado por una parte de la derecha en nuestro continente y en general en la región, y decirles que estén al pendiente, que nos ayuden, digo, a informar, y también decirles que vamos a estar defendiendo, por supuesto, en debates, siempre por la vía pacífica. Vivimos en un país que no se dejen engañar los empresarios, Vicente, ese mensaje también quisiéramos dejar. Nunca en este sexenio de esta persona a los que algunos con mentiras califican como dictador, México nunca había recibido inversión extranjera directa como en este sexenio. México en este sexenio se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Por lo tanto, los dichos del embajador no reflejan la realidad del estrecho vínculo que une a México con Estados Unidos. La unión entre nuestros países, entre México y Estados Unidos, se da por las personas, no por los gobiernos. Y a veces los gobiernos tienen un discurso que está alejado de la realidad, no solo económica, sino incluso a veces hasta familiar. El embajador aquí, ya para concluir, Vicente, perdóname que te robe tanto tiempo de este gran espacio, pero esto es importante. Este espacio es tuyo también, senador. Gracias, Vicente. Decirte que en este mismo Senado, acá abajito, tuvimos una reunión con el embajador Ken Salazar hace unos cuantos meses, y en esa mesa yo le sacaba los 40 millones que maneja la oficina del censo, 40 millones de hispanos de origen mexicano que viven en Estados Unidos y que está reconocida de manera oficial a través de la oficina del censo de los Estados Unidos. Y él decía que incluso esa cifra puede llegar a 70 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Bueno, esos 70 millones de mexicanos representan prácticamente una tercera parte de la población de los Estados Unidos que está muy informada. Y decirles, mi diagnóstico es que la elección de noviembre en Estados Unidos va a ser muy cerrada y los mexicanos están informados, y este tipo de injerencias, este tipo de intervenciones son ya añejas, ya deben de estar, además de reprobadas, deben de ya desaparecer, y van a estar al pendiente de las decisiones que tome el gobierno actual. Y el gobierno actual tiene su representante aquí, que es Ken Salazar. A lo que voy es, le decimos a los mexicanos que se mantengan informados no solo en México, sino también en Estados Unidos, y que voten en contra de aquellos gobiernos que consideren que vulneran la soberanía de nuestro país. A mí me dijo una vez una joven en New Jersey, allá en los Estados Unidos, me dijo, mire, senador, yo no nací en México, pero México nació en mi corazón. Y así lo sentimos. Entonces ellos son parte fundamental de nuestro país, y la defensa de nuestro país, de nuestra soberanía, también se puede realizar desde Estados Unidos. Senador, yo te agradezco mucho esta oportunidad de dialogar para la audiencia, porque al final es para la audiencia de Sin Censura, una audiencia diferente, inteligente. Por favor, que sean más continuos, constantes estas oportunidades, y hasta allá, hasta el Senado de la República. Te mando un abrazo, senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Estamos al pendiente, senador. Muchas gracias, Vicente, por esta gran oportunidad de platicar contigo, y un fuerte abrazo para ti y tu gran público, que sé, como dices, es un público muy inteligente, muy bien informado. Gracias. Es el senador Israel Zamora Guzmán hablando con nosotros sin censura en estos momentos.